Una vez instalado BioTime 7 con la base de datos por defecto, que es una base Postgres, y queremos hacer el cambio a una base SQL Server, una versión Express 2014-2016 por ejemplo, vamos a seguir estos pasos que se muestran en la guía de instalación. Estos pasos consisten básicamente en habilitar en el SQL Server Configuration Manager, habilitar TCP/IP y configurar que el puerto IP4 e IPAL tenga el puerto dinámico esté en 0 y el puerto TCP/IP sea 1433, lo mismo con IPAL. Una vez hecho esto, simplemente vamos a crear una base de datos cualquiera en nuestro gestor de SQL Server. En estos casos creamos una nueva base de datos con el nombre que nosotros queramos, y por ejemplo aquí tengo bio1 y bio2. Solamente es cuestión de en el Configuration Manager de BioTime ir a la configuración de la base de datos para cambiar, seleccionar aquí SQL Server y agregar el nombre de la base de datos. En este caso sería bio1, el nombre de usuario de mi usuario SQL, en este caso es SA, que es el por defecto, la contraseña que nosotros indicamos cuando creamos ese usuario SQL o cuando instalamos SQL, y la dirección de host, que por lo general se recomienda utilizar el localhost. Ahora, en dado caso de que estemos utilizando una versión de SQL que venga en español, vamos a tener que hacer un cambio de usuario SQL. De lo contrario, al crear empleados en el software y al sincronizar algunos datos, vamos a tener un error. Para hacer esta corrección no es necesario desinstalar la versión de SQL que estemos usando en español, simplemente vamos a crear un nuevo usuario que esté configurado en nombre de inglés. Es decir, vamos a iniciamos sesión en SQL con un usuario administrador. En seguridad, inicios de sesión, aquí están todos los usuarios, vamos a crear uno nuevo. En este caso le voy a dar el nombre SA2, el nombre que nosotros queramos. Autenticación SQL, agregamos una contraseña. Y lo importante aquí es que el idioma predeterminado, en vez de ser español, que es el idioma con el que se instaló nuestro gestor de base de datos, vamos a seleccionar inglés. También se recomienda en roles del servidor darle el privilegio de System Administrator. Vamos a crear este usuario y vamos a proceder también a iniciar sesión con el mismo. El usuario es SA2, la contraseña. Nos va a pedir que agreguemos una contraseña, que cambiemos la contraseña inmediatamente. Y listo, la base de datos que ya había empezado a utilizar o que ya tenía con el usuario que lo creé con el usuario de SQL en español, no es necesario cambiarla. Simplemente al tener este usuario creado con este idioma inglés, ahora sí podemos proceder a sincronizarlo. La base se llama bio2, el usuario es SA2, la contraseña que le acabamos de poner a nuestro usuario, y probamos la conexión. Sincronizamos. Al finalizar la sincronización nos indicará este mensaje de inicialización exitosa, reiniciar el servidor. Con esto se refiere a que nos vayamos a las configuraciones de los servicios. Vemos que se han cerrado automáticamente al hacer este cambio de base de datos, simplemente los reiniciamos. Cada vez que hagamos algún cambio de base de datos o algún cambio en los archivos de instalación del software, es necesario reiniciar los servicios. Una vez activado todos los servicios, ahora sí podemos utilizar nuestro software. Comprobamos que podamos agregar personal. Y listo, son las configuraciones necesarias para utilizar correctamente una base de datos.
El proceso para hacer un respaldo y restauración de una base de datos se hace directamente desde la consola Server Management Studio de Microsoft SQL. En este caso supongamos que estoy utilizando la base bio1 en mi BioTime actualmente y que es la que yo deseo obtener un respaldo. Solamente es necesario darle clic secundario, tareas y copia de seguridad. Nos va a indicar cuál es la ruta en donde se va a guardar el archivo .back, que es la copia de seguridad de mi base de datos. Le vamos a dar a aceptar y listo, nos crea este archivo que ahora podemos nosotros mover a otra computadora o a otro servidor. Cuando yo quiero hacer la restauración de una base de datos anterior que ya respaldé, vamos a crear una base de datos nueva. Supongamos que Bio2 es una base de datos nueva y vacía que acabo de crear, y vamos a irnos a la función de restaurar base de datos. En esta opción nos vamos a seleccionar dispositivo y es donde vamos a explorar y elegir la base de datos que habíamos restaurado anteriormente, el archivo .back. En esta interfaz vamos a darle agregar y seleccionamos el archivo .back que habíamos seleccionado. Le damos en aceptar y simplemente vamos a darle en aceptar para hacer esta restauración. Se restauró correctamente y ahora sí simplemente vamos a sincronizar nuestro BioTime con esta base de datos que tenemos que ya fue restaurada. Eso sería todo, muchas gracias.